Él estaba al principio en Dios. Como para remachar su pensamiento y cerrar el ciclo de las relaciones del Verbo con Dios Padre, San Juan vuelve a tomar las ideas de las dos primeras frases, al principio, o sea, antes que Dios creara al mundo, el Verbo estaba ya en Dios. La unión en una sola frase de estas dos ideas, la creación y la presencia del Verbo en Dios, es, probablemente, un eco de lo que el profeta había dicho de la sabiduría. Cuando fundó los cielos, estaba yo. Cuando echó los cimientos de la tierra, estaba yo con él como arquitecto, o Prob 8,27-30. De manera casi insensible, el pensamiento de San Juan se orienta ya hacia la consideración del papel desempeñado por el Verbo en la obra creadora, que describirá en el versículo siguiente: todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada. Después de haber descrito al Verbo en sus relaciones con Dios Padre, San Juan nos dice ahora el papel que ha desempeñado en la creación del mundo. Este versículo está compuesto de dos frases sucesivas, unidas simplemente por la conjunción y. Según un procedimiento empleado corrientemente en la literatura judía, el paralelismo antitético, la segunda frase vuelve a tomar, en forma negativa, la idea expresada en la primera, pero con un nuevo matiz que importa destacar. Mucho antes de la creación del mundo, el Verbo existía ya. Por el contrario, todas las demás cosas, o sea, el conjunto de todos los seres que existen fuera de Dios y de su palabra, empiezan a existir en un momento determinado del tiempo. Y este paso del no ser al ser es efectuado por medio del Verbo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. San Juan vuelve a tomar enseguida la misma idea en forma negativa. Nada absolutamente ha podido venir a la existencia sin el verbo skopis. Esta última expresión requiere una palabra de explicación. Según el paralelismo de las frases, estaríamos tentados de comprender la expresión sine él como lo opuesto exactamente a la expresión por él. Todo ha sido hecho por la acción del verbo y sin esta acción nada ha podido ser hecho. Pero, en realidad, hay un ligero progreso en el pensamiento. La preposición griega utilizada aquí, skopis, significa propiamente, separado de, aparte de. La idea primeramente expresada es la de una cosa separada de otra cosa, salida de otra cosa a la que pertenecía primitivamente. El sentido exacto se nos daría en la parábola alegoría de la viña y de los sarmientos, cf. lo 15,1-8. La idea general de la parábola es que es preciso permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Juan 15,4. La idea se vuelve a tomar enseguida en los siguientes términos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mf, skopis y po, no podéis hacer nada. Juan 15,5. La expresión sin mí se opone evidentemente a las expresiones anteriores, permaneced en mí, que yo permanezca en vosotros, es decir, a la idea de presencia mutua. El versículo tercero del prólogo que estamos comentando expresa la misma idea, con la misma preposición, pero en el orden natural. De la misma manera que, sobrenaturalmente, es preciso permanecer en Cristo, puesto que fuera de Él, separados de Él, no podemos hacer nada, no somos nada sobrenaturalmente hablando. Así, en el orden natural, nada ha venido a la existencia sino en el Verbo de Dios. El papel creador del Verbo es expresado, pues, bajo una doble forma en este tercer versículo. Todo cuanto existe ha venido a la existencia por el Verbo y en el Verbo de Dios. San Juan utiliza las mismas expresiones con que San Pablo caracteriza también la obra creadora de Cristo en su Epístola a los Colosenses. Porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Él es antes que todo, y todo subsiste en él. Col 1,16-17. Esta última expresión de San Pablo la va a emplear San Juan en el versículo siguiente.
así como el versículo segundo de este grandioso prólogo preparaba la idea del papel creador del Verbo. Expresada en el versículo tercero, la segunda parte de este versículo forma una transición y anuncia la idea que será expresada en él. Versículo cuarto, es en el Verbo donde todos los seres creados tomarán su propia vida. Todo cuanto ha sido hecho, en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Dos lecturas diferentes se han dado de la primera parte de este versículo con relación al anterior. La Vulgata latina y la casi totalidad de los comentaristas a partir de Alejandro de Alejandría, siglo IV, unen la primera parte de este versículo a la última del anterior, de donde resulta la siguiente lectura. Y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Pero la lectura de los primeros siglos de la Iglesia, conservada todavía en el siglo IV por Eusebio de Cesarea, San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, San Hilario, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, y resucitada por gran número de exegetas modernos, es la que acabamos de dar. Todo cuanto ha sido hecho, en él era vida. Esta versión, aparte de su antigüedad, que es la razón fundamental para preferirla, conserva mejor el ritmo de las frases, con la otra el versículo tercero resulta demasiado largo y redundante, y el cuarto demasiado corto, en contra del ritmo de todo el contexto, y nos da un nuevo enriquecimiento de doctrina en tomo al versículo cuarto. En este supuesto, ¿cuál es el sentido de esta primera parte del versículo cuarto? Aunque se han dado por los exegetas diversas interpretaciones, la más aceptable parece la siguiente: todo lo que ha sido hecho, en él es vida, es decir, todo cuanto ha sido creado es vida en el Verbo. Toma su vida en el Verbo, y si el Verbo es llamado vida, es precisamente porque es la fuente de la vida para todo aquello que vive en el seno de la creación. Veamos ahora cuál es el sentido de la segunda parte del versículo. Y la vida era la luz de los hombres. El Verbo, creador de todo cuanto existe, es considerado ahora por San Juan con relación a los hombres. Y nos dice, ante todo, que Él es la vida y la luz de los hombres, expresiones que volverán a salir repetidas veces en su Evangelio, incluso en boca de Jesús. Escuchemos a un eminente exegeta comentando este versículo 7. La vida de la que se habla aquí es la vida en su forma más noble, que es la de las criaturas espirituales, capaces de conocimiento natural y sobrenatural. Para ellas, vivir es conocer, por la razón en el orden natural y por la fe en el orden sobrenatural. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17,3. De esta vida es el Verbo la fuente siempre fecunda, puesto que la posee en sí mismo, en él estaba la vida, no como en un simple depósito recibida de otra parte, sino como está en Dios. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5,26. Dicho de otra forma, Él es la vida, 11,25, 14,6, como también la luz, 8,12, 12,46. Puesto que para un hombre vivir una vida verdaderamente digna de este nombre es conocer, el Verbo vivifica a los hombres iluminándoles y haciéndoles descubrir las verdades saludables. No obra así únicamente después de su encarnación, no hemos llegado a esto todavía, sino incluso antes de ella, en todo tiempo, desde que el hombre existe, sin distinción de razas ni de nacionalidad. San Justino ha insistido mucho en esta idea del Verbo revelador universal. Como es sabido, explica por la acción del Verbo los felices hallazgos de los filósofos paganos. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Dos son las principales interpretaciones que se han dado a este versículo. Según la primera, expresaría una queja dolorosa del apóstol San Juan al comprobar que los hombres cierran voluntariamente sus ojos a las claridades que les vienen del Verbo, creador de todas las cosas, vida de nuestra vida y luz de nuestra inteligencia. A esta luz salvadora, los hombres han preferido su oscuridad y su pecado. Brown. La segunda interpretación, que parece más probable habida cuenta del contexto, traduce la segunda parte en la siguiente forma. Y las tinieblas no la extinguieron. La razón de esta lectura,
que autoriza plenamente el texto griego, ¿es porque San Juan no se coloca todavía en este versículo en la perspectiva de la encarnación? Como si ya los hombres, las tinieblas, pudieran recibir la palabra, acogerla o comprender su mensaje. Permanece aún en una perspectiva atemporal y describe el combate de las tinieblas, el conjunto de las fuerzas del mal, contra la luz. En este combate, la luz, que es también la vida del mundo y de los hombres, no ha sido vencida, extinguida, ni lo será jamás. La muerte y el error no han podido vencerla, ella brilla en todas partes y por su propia fuerza. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Vino este como testigo, para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Después de las consideraciones extratemporales sobre el Verbo, sus relaciones con Dios Padre, el papel que ha desempeñado en la creación del mundo y su cualidad de luz invencible, San Juan nos lleva al tiempo de los hombres y a la realidad histórica del mundo, con la aparición de Juan el Bautista, el profeta precursor de Cristo. Este hombre fue enviado por Dios. Por lo mismo, está investido de una misión especial, dar testimonio de la luz. Cuando hable, no lo hará en su nombre, sino en el de Dios. Por eso es obligatorio aceptar su testimonio sobre Cristo, de suerte que los que lo rechacen son inexcusables. Su nombre es Juan, Dios ha hecho gracia, ha hecho misericordia. Este nombre sintoniza a maravilla con el de Jesús, igual a Dios ha salvado. Estamos ya en la época mesiánica, tiempo de gracia y de salvación. Juan el Bautista ha venido para dar testimonio de la luz. Esta idea pudiera parecer extraña. ¿Acaso la luz necesita testimonio? ¿No brilla refulgente haciéndose visible por sí misma? Desde luego, pero como la luz, que es el Verbo, ha querido venir a nosotros en el abatimiento de la encarnación y como velada por la humanidad que ha asumido, es necesario que alguien, enviado por Dios, le rinda testimonio. Este testimonio debe provocar la fe en aquellos que lo reciben, a fin de que todos crean por él. Testimonio y fe son dos nociones correlativas. El testimonio, en efecto, es la afirmación del que ha visto una cosa ante los que no la han visto. La fe es la adhesión intelectual del que no ha visto ante el testimonio del que ha visto. Juan el Bautista vio al Espíritu descender sobre Jesús en el momento de su bautismo en el río Jordán. Y Juan dio testimonio diciendo, yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, Juan 1,32-34. Juan el Bautista se limita a dar testimonio de la luz. Él no era la luz, contra lo que pretendían algunos de sus discípulos más exaltados, que consideraban a Juan superior a Jesús y no admitían otro bautismo en remisión de los pecados que el bautismo de Juan. El evangelista se encarga de decirles, no. Juan no era la luz, sino únicamente el testigo de la luz. Era la luz verdadera que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre. La lectura que acabamos de dar no es la de la Vulgata latina, pero es casi unánime entre los exegetas modernos. Según Alia, el Verbo, que es la verdadera luz, a diferencia de las luces humanas, que, comparadas con ella, son más bien tinieblas, vino al mundo con el fin de iluminar a todos los hombres, sin distinción de razas ni categorías. San Juan no hace todavía mención explícita de la encarnación. Se refiere, en general, a todas las venidas sucesivas de la palabra el mundo, que explicará inmediatamente en los versículos siguientes. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El Verbo ya vino al mundo y, en cierto sentido, permanecía o estaba en él por su obra creadora, como el artífice, dice San Agustín, gobernando su obra. Pero el mundo, esto es, los hombres, no supieron verle en la creación. La palabra mundo no designa aquí a los hombres colocados ante el hecho de la encarnación, sino más bien el mundo pagano colocado ante el hecho de la creación, que debía haberle conocido como creador.
San Pablo expone la misma idea en su epístola a los romanos. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son conocidos mediante las criaturas. De manera que son inexcusables, por cuanto, conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Romanos 1,20-21. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Algunos pensaron que, con la expresión los suyos, San Juan designa todavía a los hombres en general, puesto que, habiendo sido creados todos por el Verbo, podía considerarlos a todos como suyos. Pero como esta idea ya la ha expuesto San Juan en el versículo anterior, con el fin de no considerar este nuevo versículo como mera repetición del precedente, la casi totalidad de los padres antiguos y la mayoría de los comentaristas modernos ven aquí una clara alusión al pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios para la realización de la gran promesa mesiánica, según aquello de Ezequiel. Pondré en medio de ellos mi morada, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37,27. Sería, sin embargo, restringir demasiado el pensamiento de San Juan si quisiéramos limitar esta expresión al tiempo de la encarnación del Verbo. No hemos llegado todavía a esto. La luz, el Verbo, vino a Israel de muchas maneras antes de la encarnación, sobre todo a través de la ley y de los oráculos de los profetas. Y el pueblo escogido fue siempre de dura cerviz, Éxodo 32,9, 33,5, etc., y rechazó centenares de veces el testimonio de la luz que de manera tan clara y multiforme se le manifestaba, y, para colmo de obcecación, rechazó últimamente al Verbo, aparecido en forma visible en la persona de Jesucristo. El pensamiento de San Juan en este versículo abarca el panorama total de las resistencias de Israel a la luz, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Después de haberse hecho anunciar, escribe el P. Brown, por una larga serie de profetas, y en último término por Juan el Bautista, el Verbo les ha concedido la gracia insigne de venir a habitar corporalmente entre ellos. En lugar de aclamarle, se han negado a recibirle. Es el colmo del endurecimiento. Considerado en conjunto, el mundo se opone pecaminosamente a la irradiación de la verdad emanada del Verbo. Hay en esto motivo para sorprenderse dolorosamente. Pero que el mismo Israel, esta porción escogida de la humanidad, preparada desde tanto tiempo atrás para la visita inefable, resista a las condescendencias divinas, es una enormidad que escapa a toda ponderación. Al crescendo de las divinas misericordias corresponde el crescendo de la impiedad humana. Más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No todos los hombres, ni siquiera todos los israelitas, procedieron de la manera tan insensata y descomedida que lamentaba el versículo anterior. No faltaron quienes aceptaron y recibieron la luz, o sea, la persona y el mensaje de Cristo. A todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, o sea, los que le reconocieron como Mesías e Hijo de Dios, cf. lo 20,21. Les dio la potestad de ser hijos de Dios, esto es, les otorgó los derechos y la gloria de la divina filiación. Primera de Juan 3,1. Los cuales no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios han nacido. San Juan contrapone aquí el principio de la vida sobrenatural, que da origen a la filiación divina de la que acaba de hablar, a la causa material de la generación humana, carne, sangre, y a la voluntad racional, o sea, a todo lo humano. La vida de hijos de Dios nos viene del mismo Dios por su Verbo. No se trata de una generación como la del Verbo, en identidad de naturaleza, pero tampoco de una mera adopción externa o jurídica, como es la adopción de un hijo extraño en una familia humana, sino de una adopción intrínseca y formal, que puede compararse a un verdadero nacimiento, puesto que, y como dice el mismo San Juan en otra parte, la simiente de Dios está en él, Primera de Juan 3,9. Este germen de Dios o simiente divina es la gracia santificante, por la cual nos hacemos participantes de la misma naturaleza divina, en expresión del apóstol San Pedro. Segunda de Pedro 1,4. Algunos exegetas modernos, apoyándose en la versión de algunos manuscritos antiguos latinos y etíopes y en algunos padres del siglo II,
San Justino, San Ireneo y del M, San Hipólito, Tertuliano, conocida también en el siglo IV por San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, nos dan una lectura diferente del versículo que estamos examinando. Según esa versión, habría que leerlo así: el cual, o sea, el Verbo, no fue engendrado de la sangre ni de la carne, sino de Dios. Esta lectura tendría la ventaja de darnos un nuevo testimonio, aparte del de los evangelios sinópticos, de la concepción y nacimiento virginal de Cristo y explicaría, además, por qué razón comunica Cristo la vida divina a los que creen en Él. Porque la tiene Él mismo por haber sido engendrado por Dios, o sea, por ser hijo de Dios según la naturaleza. Pero la primera lectura, la que hemos dado al frente de este comentario, tiene a su favor todos los manuscritos griegos sin excepción y un número tan abrumador de santos padres y de exegetas antiguos y modernos, que parece preferible a la segunda. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo es riquísimo de contenido doctrinal. Escuchemos el comentario de la moderna exegesis católica a través del padre Boismar. Tenemos aquí la primera mención explícita de la encamación en el prólogo. Por la palabra carne no hay que entender únicamente la parte corporal del horrible, sino el hombre todo entero, cuerpo y alma, según una manera bíblica de hablar. Para indicar la presencia de la palabra entre nosotros, San Juan utiliza un verbo que significa propiamente puso su tienda entre nosotros. Con ello quiere aludir a la tienda o tabernáculo que acompañaba a los hebreos durante su éxodo de Egipto, en el que residía Dios. La humanidad de Cristo es el tabernáculo nuevo de la nueva alianza, el lugar perfecto de la presencia divina. Por la expresión hemos visto su gloria, San Juan hace alusión ya sea a los milagros de Cristo, que manifestaban su divinidad, ya también a la transfiguración en la cumbre del Tabor, cuando los 3 apóstoles, Juan entre ellos, vieron la gloria de Cristo y oyeron la voz del Padre proclamando: Este es mi Hijo muy amado, Mateo 17,5, es decir, mi Hijo único. En fin, la expresión lleno de gracia y de verdad es repetición de la revelación que Dios hizo de sí mismo a Moisés en el Sinaí, Éxodo 34,6, y debe entenderse, lleno de gracia y de fidelidad. La gracia es el amor misericordioso de Dios que se da a su pueblo a pesar de sus rebeldías. La fidelidad indica la permanencia de la gracia divina. La Biblia Nácar Colunga comenta: esto es, el Verbo se hizo hombre, que connota la flaqueza humana en oposición a la gloria divina. Por medio de su humanidad moró en medio de nosotros, mucho mejor que antes había morado en medio de Israel por su presencia en el templo, Éxodo 25,8, Eclesiástico 24,11. Y así, vimos su gloria, la gloria de la divinidad, que se reflejaba en sus obras, milagros, sabiduría, etc. En la versión de Bover Cantera se lee el siguiente comentario: el Verbo se hizo carne, expresión audaz, que si no significa, como imaginaron los monofisitas, que el Verbo se convirtió en carne, o se mezcló, o se fundió con la carne, absurdo metafísico, menos aún sufre la interpretación nestoriana, según la cual el Verbo se hubiera unido al hombre con unidad puramente moral o accidental. Se hizo, significa asumió e hizo suya en unidad de persona la naturaleza humana, expresada con el nombre de carne. Y habitó o fijó su tienda entre nosotros, que, si no fue su mansión definitiva, tampoco fue momentánea. Y contemplamos sosegada y fruitivamente su gloria cual del unigénito, procedente del Padre, cual correspondía al que era Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es difícil declarar comprensivamente todo el contenido real de esta plenitud de gracia y de verdad. El orden sobrenatural, la elevación al consorcio de la vida divina, es una gracia, por cuanto es un don soberano, graciosamente dado, nacido del beneplácito de Dios, cuyo efecto es hacernos agradables o agraciados a sus divinos ojos. Es también la verdad, no un mundo de ensueños o ficciones, sino el mundo de las realidades divinas, el de las supremas realidades, ante las cuales son pura sombra las realidades del mundo natural.
Juan da testimonio de él clamando: Este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí porque era primero que yo. El apóstol San Juan vuelve a traer aquí el testimonio del Bautista, que de tanto prestigio gozó entre sus discípulos. Las palabras que pone en su boca las pronunció el precursor en la escena sublime que nos relata el mismo San Juan, en los versículos 29 a 34 de este último capítulo. Al día siguiente vio, el Bautista, venir a Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Detrás de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel he venido yo, y bautizo en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: Yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Isaías 1,29 a 34. Juan el Bautista vino temporalmente antes que Cristo, Lucas 1,57. Lucas 2,6 a 7. Pero Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, pasó delante de él, no solo materialmente, con el fin de que el Bautista le señalara con el dedo: He aquí el Cordero de Dios, sino, sobre todo, en dignidad y excelencia, porque era antes que yo. El Bautista proclama abiertamente la preexistencia eterna del Verbo, su naturaleza divina como Hijo de Dios por naturaleza. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Vuelve San Juan a reanudar el pensamiento del versículo 14, interrumpido para intercalar el testimonio del Bautista. Este versículo sigue lógicamente al 14, prescindiendo del paréntesis del. El Verbo está lleno de gracia y de verdad y todos nosotros hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia. El sentido de estas últimas palabras, que se prestan a diversas interpretaciones. Parece ser de su plenitud absoluta de gracia hemos recibido. Todos un torrente de gracias, una en pos de otra. O también, en Cristo, luz y vida, está la plenitud de la gracia, del cual todos participamos. Una gracia que va siempre creciendo hasta su última expansión en la gloria, nácar colunga. Lleno de gracia y de verdad estuvo el Verbo hecho carne, lleno para sí y lleno para nosotros, plenitud inmanente y plenitud desbordante, pues cuanta gracia y verdad hemos recibido, de su plenitud la hemos recibido, bover cantera. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Estas palabras, según algunos exegetas, nos darían la clave para interpretar las últimas del versículo anterior. Según ellos, la expresión gracia sobre gracia, que habría de leerse gracia por gracia, significaría que, al recibir de la plenitud del Verbo encarnado, habíamos recibido una gracia, una muestra de amor, que venía a sustituir a la que habíamos recibido ya de él en el Antiguo Testamento, la ley divina. En este versículo 17 nos daría San Juan la explicación de la mayor excelencia de la segunda, porque la ley fue dada por Moisés, primera gracia, la de la ley antigua, pero la gracia y la verdad. Segunda gracia, la de la nueva ley. Nos la ha traído Jesucristo. Otros exegetas lo explican de otro modo. Escuchemos al Bover comentando este versículo. Triple contraste. Real, a la ley se contrapone la gracia y la verdad. Personal, a Moisés se opone Jesucristo. Funcional, a una acción meramente transmisora sucede una acción verdaderamente eficiente. El contraste real precisa el sentido de gracia y de verdad. La ley era un régimen de justicia y una economía figurativa y umbrátil. Al antiguo régimen justiciero se contrapone la gracia, que es amor y generosidad. A la antigua economía de sombras y figuras se contrapone la verdad, que es realidad consistente y maciza. A Dios nadie le vio jamás, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Al decir que nadie ha visto jamás a Dios, alude San Juan a una convicción muy arraigada en el Antiguo Testamento,
según la cual nadie puede ver a Dios sin morir, Éxodo 33,20, Judas 13,22, etc. No le vio, pues, ni Moisés, Éxodo 33,22 a 23, ni Isaías, Isaías 6,1 a 5. No vieron a Dios directamente o con visión facial, lo que contemplaron fueron simples teofanías simbólicas. Es evidente que la naturaleza divina es inaccesible al ojo humano, primera de Juan 3,2. La razón teológica es del todo clara definitiva. Dios es espíritu y el espíritu no puede ser captado por un órgano corporal. Pero al que los hombres no han podido ver jamás, lo ha visto el Hijo del Padre, que vive en su propio seno. Esta expresión, en su propio seno, es muy frecuente en la Sagrada Escritura para designar una unión muy íntima y entrañable entre dos personas. Así, el niño reposa en el seno de su madre, primer libro de Reyes 3,20, la esposa sobre el seno de su marido, Deuteronomio 28,54, y el marido sobre el seno de su esposa, Deuteronomio 28,56. Noemí toma al hijo de Exunura y lo estrecha amorosamente sobre su seno, Ruth 4,16. El propio San Juan en Afín, que era el discípulo amado de Jesús, se recostó amoroso y Joe sobre el seno de su maestro en la última cena. Juan 13,23. El Verbo de Dios permanece eternamente en el seno del Padre. Ni siquiera la encarnación pudo desplazarlo de aquel lugar de reposo eterno. A él asumir la humana naturaleza, el Verbo no experimentó el menor cambio ni inmutación. El movimiento ascensión-cha, por decirlo así, afectó únicamente a la naturaleza humana, que fue elevada a la unidad de persona con el Verbo eterno, sin que éste experimentara el menor cambio o saliese un solo instante del seno del Padre, que le engendra continuamente en el inmutable hoy de su eternidad, Salmo 109,3. Él, el Verbo, es el único que conoce al Padre en toda su plenitud infinita, puesto que es su propia idea, su propia palabra, su propia imagen perfectísima. Y ese Verbo, palabra divina del Padre, ha venido a la tierra para darnos a conocer, con palabras humanas, los misterios insondables de la vida íntima de Dios. O también, como leen algunos exegetas las palabras, dar a conocer, para conducirnos al Padre, como consecuencia de nuestra filiación adoptiva que nos trajo el Verbo de Dios. Estas son, a grandes rasgos, las ideas fundamentales sobre el Verbo de Dios que expone San Juan en el maravilloso prólogo de su Evangelio. Oigamos ahora al Boismar exponiéndolas en sintética visión de conjunto. Ahora ya es posible comprender la gesta del Verbo encarnado. Al principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, existía ya el Verbo. Antes del origen de la tierra, cuando todavía no existía el abismo ni fuentes de agua naciente, antes que las montañas fuesen cimentadas, antes que los collados, antes que se hiciesen la gleba, los campos y el polvo primero de la tierra del mundo, Prob 8,22 a 26, el Verbo existía ya. Antes que las inmensidades estelares respondiesen al llamamiento de Dios, henos aquí, cuando no lucían todavía alegremente en honor del que las hizo, Bar 3,34 a 35, el Verbo permanecía inmutable en su ser eterno. Reposaba junto a Dios. Era distinto de Dios y no obstante, era una sola cosa con Dios. Y Dios, al principio, creó los cielos y la tierra. Envió su Verbo, llamando a los seres de la nada, a cada uno por su nombre. La luz entonces se separó de las tinieblas, el firmamento azul se extendió de una a otra parte del mundo para separar las aguas superiores de las inferiores, las aguas inferiores se remansaron en un solo estanque y apareció el continente, que se cubrió de verdura. El firmamento se pobló de luminarias, la mayor para presidir el día, las menores para presidir la noche. Las aguas se llenaron de seres vivientes, el cielo se pobló de pájaros que volaban sobre la tierra, y la tierra fue un hormiguero de bestias de todas clases. Y para dominar sobre los peces del mar, sobre los pájaros del cielo y sobre las bestias de la tierra fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Génesis. Al principio habla Dios, envía su Verbo y es creado el mundo entero.
No que el Verbo fuera, él mismo, el poder de Dios, contenía más bien en sí la expresión del pensamiento que tenía Dios del mundo, pero del Verbo procedía el soplo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu hizo salir de la nada el orden armonioso de todos los seres que existen en el cielo y en la tierra, según lo que había ordenado el Verbo. Todo fue creado por el Verbo y en el Verbo, y puesto que la vida es también una cosa creada, todo lo que vive sobre la tierra o en el cielo tiene su vida en el Verbo. El Verbo es, pues, cabida y la luz de todo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, una luz que no se oscurecerá jamás. La vida consiste en estar algún día junto a Dios, fuente de toda alegría. Hacia ti suspiran los hijos de Adán, y les abrevas en el torrente de tus delicias. Salmo 35,9. Pero ¿cómo llegar hasta Dios sin una luz que nos alumbre el camino que conduce a Él? Puesto que el mundo ha sido creado por el Verbo conoce todos los caminos, todas las rutas del mundo, las que conducen a Dios y las que apartan de Él. El Verbo es la luz que permite a los hombres marchar hacia Dios por los caminos de la vida. El Verbo ha venido al mundo para iluminar a los hombres y conducirlos por la ruta que lleva a Dios. Él estaba en el mundo, puesto que fue creado por Él. Presente en el fondo de todo ser, expresaba la omnipotencia de Dios Creador, su eternidad y majestad. Proclamaba la necesidad de glorificar a Dios en su creación, para llegar así hasta Él. Pero los hombres no quisieron reconocer al Verbo de Dios. Entonces escogió Dios a un pueblo particular entre todos los que vivían sobre la tierra, un pueblo que sería el suyo, a quien hablaría de una forma más íntima. Y Dios dijo a Moisés: Ahora, si oís mi palabra y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19,5. Y Dios envió su palabra a este pueblo que él había escogido. La palabra se manifestó en la ley dada por medio de Moisés sobre el Sinaí, habló repetidas veces por boca de los profetas. Luz eterna que debía conducir a Israel guardándole en la presencia divina. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero Israel no quiso tampoco recibir al Verbo de Dios. Entonces el Verbo se anonadó, se humilló hasta convertirse en un hombre, hecho de carne y de sangre como todos los demás hombres. Vino a morar en la tierra, entre nosotros, para tomarnos de la mano y conducirnos a Dios. Él es la luz del mundo, el buen pastor que conduce su rebaño. Quien le sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz que conduce a la vida. Ha seguido él, el primero, el camino que conduce a Dios, el camino real del amor, y por amor ha muerto por nosotros. Hijitos míos, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Si Él ha dado su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Juan 13, 34, primera de Juan 3,17. Nuevo Moisés ha llevado a su término la alianza entre Dios y los hombres. Los hombres no podían permanecer fieles a la ley de Dios, esa ley que es amor. Pero Él, el Hijo único, puesto que recibe de su Padre todo su ser, se ha manifestado lleno de amor y de fidelidad, como el mismo Dios se había manifestado a Moisés lleno de amor y de fidelidad. Y dándonos su Espíritu, nos ha hecho renacer a una vida nueva, transformándonos a su imagen. Hemos venido a ser, por Él, hijos de Dios, a semejanza de su Hijo único, repletos por el amor y la fidelidad que hemos recibido de su plenitud. Dios es amor y por el Verbo, Dios está en nosotros, transformándonos. En su amor, como el fuego transforma el hierro en una masa incandescente, para que podamos amar también nosotros, amar a nuestros hermanos y llegar así hasta Dios. Dios es amor y está en nosotros. Emmanuel es el reino ya comenzado, en espera de la plena manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Y la gloria que tú me has dado, se la he dado a ellos para que sean consumados en la unidad. Que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17,22.26. El Verbo existía en Dios. El Verbo y el Padre hacen uno solo. Y el Verbo ha venido a la tierra para tomarnos a nosotros con él en su retorno al Padre. Nos ha conducido al seno del Padre para que permanezcamos para siempre con él en la unidad del Espíritu. Como baja la lluvia y la nieve de lo alto del cielo y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y
haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple la misión para la que la envié. Isaías 55,10-11. Terminada esta rápida visión de la teología del Verbo de Dios. Tal como subsiste eternamente en el seno del Padre, vamos a abordar ahora la teología del Verbo encamado, tal como se dignó aparecer y manifestarse entre los hombres.